Bueno, estimadas colegas, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión programada para hoy. Hoy trabajamos de 5 a 7 el tema que corresponde a conocimientos pedagógicos generales, que viene a ser conocimiento cognitivo del estudiante, el desarrollo socioafectivo y la construcción de la identidad. El día de mañana vamos a hacer el seminario de casuísticas. Tenemos más de 20, 25, hasta 30 preguntas de casos que nos va a permitir repasar todo el temario programado para el examen de ascenso del 2018. El día martes vamos a hacer un seminario de casos de personal social. Hemos recopilado más de 20 preguntas de casuística de personal social que nos va a permitir también hacer el repaso respectivo. Como siempre, la clase de hoy va a ser grabada y se debe enviar inmediatamente terminada o mañana a primera hora. De igual manera, la clase de seminario de casuística del día de mañana también se le graba y se les envía, así como la clase que corresponde a casuística del área de personal social, donde veremos el enfoque de área, la secuencia didáctica, las competencias del área, las capacidades de cada competencia, y vamos a resolver preguntas correspondientes al examen 2018, al examen 2019, que nos sirve como referente para este examen 2021. Vamos a compartir pantalla para empezar el trabajo. Cualquier tipo de inquietud, pregunta, usted lo puede escribir a través del chat y yo de manera inmediata voy a absolverla. O en todo caso, si usted desea, puede capturar también su micro y hacer la pregunta de manera oral. No hay ningún inconveniente, de las dos formas se le va a absolver. Voy a compartir la pantalla de lo que vamos a trabajar hoy día. Puntualmente trabajamos tres aspectos: el desarrollo cognitivo del estudiante, el desarrollo socioafectivo y también la construcción de la identidad en el estudiante de el nivel primario. Recordemos que los estudiantes de nivel primario, de acuerdo a la propuesta de Jean Piaget, corresponden a la etapa o al estadio operacional concreto. Vamos entonces a empezar a trabajar. Primero hago la parte teórica a modo de un repaso y después resolvemos los 15 casos para el día de hoy. Vamos a ver. A ver, de acuerdo a la teoría del desarrollo cognitivo propuesta por Jean Piaget, es el principal teórico de esta teoría, considera que los seres humanos tenemos la habilidad de desarrollar y adquirir conocimiento. Para desarrollar y adquirir conocimiento, los seres humanos contamos con una habilidad innata, una capacidad que nos permite lograr conocimiento natural, conocimiento social y conocimiento matemático. Esta capacidad llamada cognición entra en funcionamiento a través de procesos cognitivos. ¿Qué vienen a ser los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos vienen a ser procesos bidireccionales. Usted, yo y todos los estudiantes tienen una cognición. Esa cognición entra en funcionamiento a través de los procesos bidireccionales o procesos cognitivos. Proceso bidireccional corresponde a la acción que hacemos como sujetos hacia el mundo exterior objeto y la acción que hace el mundo exterior hacia nosotros sujetos. Asimilación, acomodación. Esos procesos bidireccionales, son los procesos cognitivos, en la escuela podemos encontrar, por ejemplo, los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos complejos. Un proceso cognitivo básico es la percepción, la atención, la memoria, la concentración. Y los pensamientos, perdón, y los procesos cognitivos complejos vienen a ser el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. En cada sesión de clase, los estudiantes perciben, atienden, evocan, piensan, resuelven y comunican. Esos procesos cognitivos son los más importantes para el uso del desarrollo del conocimiento. A medida que el estudiante va generando procesos cognitivos, la estructura cognitiva del estudiante va aumentando. A ese aumento de complejidad, a ese aumento de inteligencia se le llama desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo, el ser humano lo va logrando por etapas. En un primer momento, hasta aproximadamente 2 años, el ser humano desarrolla la etapa sensorio-motora, exploradora, experimentadora. Ya posteriormente, llegando casi a los 3 años, el ser humano madura y llega al nivel de estadio llamado preoperacional. En la etapa preoperacional corresponde principalmente a estudiantes inicial 3, 4 y 5 años. A esa edad, los estudiantes tienen
ciertas características como por ejemplo el pensamiento irreversible, el pensamiento animista, el pensamiento artificialista, el pensamiento centrista, egocéntrico, egoísmo infantil y otras características propias de su madurez. Cuando el estudiante empieza a descentrarse y empieza a madurar su inteligencia o razonamiento lógico, entra a una etapa que llamamos operaciones concretas. La etapa de operaciones concretas va más o menos calculándose de los 7 a 11 años, es decir, corresponde a lo que llamamos hoy en día nivel primario. Después de lograr desarrollar y madurar este nivel de estadio llamado operaciones concretas, los estudiantes ya en la pubertad, ya en la adolescencia, entran al estadio llamado operaciones formales. La etapa de las operaciones concretas que corresponde a nuestros estudiantes de nivel primaria se caracteriza por el empleo de algunas comparaciones lógicas para responder a los estímulos que el mundo exterior les genera para poder desarrollar conocimientos o desarrollar aprendizaje. Operaciones concretas, ¿por qué? Porque los estudiantes, si bien es cierto, tienen ya el pensamiento lógico racional, para poder desarrollar mejor el pensamiento lógico racional, necesitan manipular, necesitan concretizar, necesitan elaborar, necesitan construir, y eso conlleva a que tengamos que generar para ellos escenarios con esas características. Los estudiantes operacionales concretos tienen una cierta particularidad que nosotros como maestros y maestras de nivel primario tenemos que recordar. Quizás en algún momento lo hemos escuchado, pero para cuestiones de casuística que puedan presentarse en el correo del examen del 18 de diciembre, hay que tener en cuenta siempre. Esta operacional concreto, ¿cuándo empieza? Empieza cuando los estudiantes están descentrando. ¿Qué significa descentrar? Significa posesionarse en periodos más cortos sobre aquellos estímulos concretizados o estímulos concretos que el estudiante ha percibido. Las operaciones concretas además presentan las siguientes características. En las operaciones concretas, los estudiantes tienen o presentan 3 características importantes desde la estructura cognitiva. Tienen mayor habilidad y predisposición a organizar los elementos del mundo exterior, clasificando, seriando. Tienen la característica de tener un pensamiento reversible, o sea, pueden operar de manera inversa, y tienen la característica cognitiva de tener un pensamiento señalado a través de la conservación, que vamos a ir viendo progresivamente. Si hablamos de la capacidad, por ejemplo, de clasificar, seriar y conservar, nosotros lo podemos recordar a partir de este esquema, a partir de esta figura. La clasificación es la habilidad que el estudiante tiene de primaria para darle un orden, una organización a los elementos que puede encontrar en el mundo exterior, ya sea por su color, ya sea por su forma o ya sea por su tamaño. Aquí usted puede observar, el estudiante de inicial no podría hacer esta clasificación. ¿Por qué no podría hacer esta clasificación? Porque el estudiante inicial todavía no ha tenido o no ha desarrollado un pensamiento lógico racional. En cambio, el estudiante de primaria, al descentrarse, ha madurado su pensamiento lógico racional, y eso le da la posibilidad de desarrollar capacidades para hacer operaciones lógicas como la clasificación por colores, clasificación por tamaño, clasificación por forma. La otra capacidad o característica lógica que presenta el estudiante de primaria es la capacidad para realizar operaciones de seriación. Darle un orden, ya sea por su tamaño, ya sea por su extensión, o ya darle un orden lógico de acuerdo a la continuación que pueda tener el estudiante frente a los objetos que encuentre en el mundo de afuera. También la otra característica operacional lógica que presenta el estudiante de primaria desde su madurez cognitiva es la capacidad para poder conservar. Es decir, si yo frente al estudiante de primaria coloco una cantidad de agua en un vaso grande
y esa cantidad de agua lo distribuyo en vasos pequeños, el estudiante de primaria va a entender que no ha habido un cambio en cuanto a la cantidad de agua que se está usando, cosa que el estudiante de inicial no podría hacerlo, porque todavía el estudiante inicial no tiene un pensamiento lógico. En cambio, el estudiante primario, si bien es cierto, el depósito es más corto, pero más ancho, eso no quiere decir que al echar el agua en un depósito más angosto y más largo, el depósito más angosto y largo tiene más cantidad de agua. El estudiante inicial lo puede confundir. En cambio, el estudiante primaria no, porque ya tiene el pensamiento lógico que le permite entender la característica de conservación. La reversibilidad. ¿Qué significa la reversibilidad? La capacidad de poder operar de manera inversa. El estudiante inicial tiene un pensamiento irreversible. No puede operar de manera inversa, cosa que el estudiante de primaria sí. Por ejemplo, si al estudiante inicial le colocamos número 1, 2, 3, 4, 5 y le decimos, después del 1 que sigue, él me dice 2, después del 2 que sigue, él me dice 3, después del 3 que sigue, él me dice 4, después del 4 que sigue, él me dice 5. Pero si yo al estudiante inicial le digo, antes del 5, ¿qué número está? No va a poder acertar, porque no tiene un pensamiento reversible. En cambio, el estudiante primaria sí tiene un pensamiento reversible. Si yo le propongo el 5, anterior al 5 me dirá 4, anterior al 4 me dirá 3, anterior al 3 me dirá 2, anterior al 2 me dirá 1, porque su pensamiento lógico racional tiene esa característica de reversibilidad. O en todo caso, si a un estudiante de primaria le digo, si 2 más 1 es 3, ¿cuánto será 3 menos 1? El estudiante primaria, como ya tiene pensamiento reversible, le va a decir 2. Es como este ejemplo de acá. B es mayor que A y menor que C, por lo tanto C será mayor o menor que A. El estudiante de primaria, porque tiene el pensamiento reversible, operar de manera inversa, va a dar una respuesta lógica, cosa que el estudiante inicial todavía no tiene esa característica. Ahora hay que tener mucho cuidado. Esta operacionalidad cognitiva de reversibilidad no puede el estudiante de primaria hacerlo de manera abstracta. Necesitamos que lo haga de manera concreta. Es por eso que nosotros presentamos frente a él ya sea imágenes icónicas o ya sea objetos físicos. El estudiante de primaria sí podría trabajar con imágenes icónicas, claro, porque su pensamiento de él, de acuerdo a la teoría de Brunner, también es icónico. La otra característica que decíamos es el concepto de conservación. Reconoce él que dos objetos se mantienen iguales por más que nosotros le demos un orden u organización distinta. Por ejemplo, ¿no? En la conservación es la capacidad para reconocer que la cantidad de algo se conserva igual aunque su forma cambie. Como le ponía yo el ejemplo, ¿no? Una cubeta ancha con una cantidad de líquido, lo traslado a una cubeta angosta y más extensa, pareciera que aumenta la cantidad de líquido. Pero el estudiante de primaria ya no va a confundirse. Él tiene la característica de poder mantener la conservación en cuanto a las cantidades numéricas, en cuanto a las cantidades de sustancia, en cuanto a la cantidad de peso, a la longitud y al volumen. Es una característica cognitiva que presenta el estudiante de primaria. Pero esta característica cognitiva lo tiene que hacer frente a un escenario concreto. Diferente es al estudiante de secundaria, que también tiene esta característica de conservación, pero lo puede hacer de manera abstracta. O sea, generar en su mente situaciones que no existen, pero los puede operar de manera adecuada y lógica. En el caso de primaria, tienen la característica cognitiva de conservación, pero necesitan ellos concretizar el contexto para poder operar de manera lógica como esta característica. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos la imagen, una operación de conservación utilizando un elemento líquido. Le podemos presentar dos vasos del mismo tamaño con la misma cantidad, lo colocamos esa misma cantidad en un vaso más extenso y él entiende que esa característica no cambia.
el orden del que usted le presentó le presenta en orden distinto, él mantiene la información lógica que no ha habido ningún cambio en cuanto a la cantidad, por más que la forma ha variado. De igual manera, ¿no? Le colocamos 5 o 10 cantidades en 2 filas. Si esta la movemos de manera más amplia en su ubicación, él entenderá que por más que ocupa más espacio, mantiene la misma cantidad de números. En cambio, si usted le coloca esas 10 objetos en inicial en un espacio reducido y esa misma cantidad de 10 objetos en un espacio más extendido, van a pensar que lo que ocupa más espacio es mayor cantidad que el que ocupa menos espacio. Eso podría pasar en inicial, porque no tienen pensamiento de conservación, no tienen pensamiento reversible, no tienen pensamiento lógico. En el caso de primaria, no. O en todo caso, si yo le presento el material para que ellos puedan determinar una longitud, le puedo colocar 2 varas colocadas de manera paralela en el mismo espacio y le puedo colocar después las mismas 2 varas, pero una vara más adelantada que la otra. El estudiante inicial pensará que la vara que está más adelante es la más grande que la que está atrás. El estudiante de primaria no. Él tiene esa característica de conservación que no lo hace confundir. La otra característica cognitiva que presentan los estudiantes de primaria es, por ejemplo, la selección y clasificación. En algunos casos, los estudiantes del inicial 5 años lo pueden presentar, pero normalmente o casi siempre empiezan a madurarlo en el segundo semestre de su formación, o sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre, por ahí. ¿Por qué? Porque la descentración no es inmediata, la descentración es progresiva. Algunos se descentran más tempranamente, otros se descentran tardíamente. Cuando decimos tempranamente, antes de cumplir 6 años, ya empiezan a presentar esta característica. O sea, 5 años, 8 meses, 5 años, 10 meses, 5 años, 11 meses. O en todo caso, hay estudiantes que todavía pasando los 6 años, recién empiezan a tener esta habilidad de seriar y clasificar. Es por esa razón que, entendiendo que la madurez cognitiva de una centración a una descentración es progresiva, es por eso que el ministerio considera, de acuerdo a la normativa, que el primer grado de primaria no debe de repetir. ¿Por qué primer grado de primaria no repite? Porque sencillamente está en un proceso de cambio de la madurez cognitiva de la etapa centrista al momento decentrista. Y eso se logra fundamentalmente ya de manera más madura a los 7 años de edad. Es por esa razón que la norma no considera necesario hacerse repetir a un estudiante de primero, pero sí es una cuestión que puede presentarse en un estudiante de segundo. La seriación, como usted puede observar en el lado izquierdo, es lograr que el estudiante pueda encontrar a través de su pensamiento o razonamiento lógico el orden y la secuencia que corresponde. Y en el caso de la clasificación, organizar los objetos ya sea por su tamaño, ya sea por su color, ya sea por su forma. La clasificación es la capacidad para organizar objetos en categorías según sus atributos: color, dimensión, forma. Puede ser una clasificación simple. Acá un estudiante de primaria ha agrupado todo aquello que corresponde a cajones sin interesar el color, sin interesar el tamaño. Es una clasificación simple, como decir, ¿no? A ver, júntame todas las chapas. Y el estudiante le junta a usted todas las chapas, pero no considera el tamaño, no considera el color, pero sí considera que todas son chapas. Esa es una clasificación simple. Pero si usted ya quiere que el estudiante desarrolle clasificaciones un poco más complejas, entonces le pide: clasifícame las chapas por su color, por su tamaño y por su forma. Cosa que el estudiante de primaria sí lo puede hacer, porque ya tiene cognitivamente un pensamiento lógico racional. Aquí, por ejemplo, ya estamos haciendo una clasificación distinta. Clasificación de animales: abeja, ratón, pez. Clasificación de plantas, clasificación de objetos y clasificación de condiciones. Si nosotros le presentamos a un estudiante de primaria, o perdón, de inicial, todas estas imágenes o formas y le decimos: agrúpalo de acuerdo a su característica común,
entonces los del inicial no lo van a poder hacer, porque no tienen pensamiento lógico racional. En cambio, cognitivamente el estudiante primaria sí. Es por eso que puede agrupar animales por un lado, plantas por otro lado, objetos por otro lado, construcción por otro lado. Pero esto ya es una clasificación más compleja que la anterior, que era una clasificación simple. La seriación es otra característica cognitiva que presenta el estudiante de primaria. Consiste en presentar a los sujetos en colección de objetos diferentes que difieren en alguna dimensión cuantitativa, ya sea por su tamaño, ya sea por su orden. Por ejemplo, ¿no? Yo le puedo pedir a mi estudiante primaria, para entrenarlo en esta característica cognitiva, le puedo pedir, a ver, sácame todos tus lápices de colores. Y el estudiante de primaria le va a sacar a usted todos sus lápices de colores. Ahora usted le va a pedir, a ver, agrúpalo u ordénalo del más chiquito al más grande, uno al costado del otro. Y el estudiante de primaria le va a ordenar el lápiz más chiquito hacia el lápiz más grande. ¿Qué está usted entrenando con él? Usted está entrenando con él un ejercicio de seriación. La seriación, entonces, es la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica. Ejemplo, ahí leemos. A un niño se le entrega un conjunto de 10 palos, cuyas longitudes tienen diferentes, pequeños pero perceptibles. Y se les pide que lo ordene desde el más pequeño al más grande. Entonces, un estudiante de inicial tendría dificultades, sí. Podría de repente un 5 años hacerlo por la madurez que recién está empezando a darse en su parte cognitiva. Pero un estudiante primaria ya no. Un estudiante primaria que no puede hacer esto es porque no tiene la madurez cognitiva y por lo tanto no ha descentrado adecuadamente y por lo tanto no puede madurar más su razonamiento o pensamiento lógico. Tendría dificultades que teníamos que mejorar. La inclusión de clases supone la comprensión de una clase está siendo incluida a otra más grande que ella. La primera clase es subordinada, mientras la segunda es supraordinada o supraordinada. Por ejemplo, la clase mayor es planta, pero yo lo puedo hacer en clases menores, por ejemplo, con colores de hojas, forma de hoja o tamaño de planta. Por ejemplo, acá. A un niño se le muestra un ramo de 10 tulipanes y un ramo de 5 rosas. Y luego se le pregunta si hay más tulipanes o más flores. Un niño de etapa preoperacional, o sea, un niño de inicial, respondería que hay más tulipanes. En cambio, uno de la etapa operacional completa responde que hay más flores, ya que entiende que tanto los tulipanes son parte de ¿qué? De la clase flor. Entonces, un estudiante de primaria, por su madurez cognitiva, lo puede hacer, porque ya puede organizar por sus clases y subclases. Otra característica que presenta un estudiante de primaria y que nosotros tenemos que entrenarlo muy bien, porque eso le va a ayudar a madurar hacia el pensamiento abstracto, es el razonamiento inductivo y deductivo. Partir de lo general para llegar a lo particular, o empezar de lo particular para llegar a lo general. El inductivo, a partir de observaciones de miembros particulares de una clase de personas, animales o objetos, sacan conclusiones generales. Por ejemplo, partimos de lo más particular. Si mi perro ladra y también ladra el perro de José, y también ladra el perro de María, y también ladra el perro del vecino, son particularidades que entiende un estudiante primaria, que todos los perros ladran, o sea, logran esa conclusión general. ¿Es gracias a qué? A su razonamiento inductivo. Ese razonamiento inductivo es una madurez cognitiva que les va a ayudar a qué? A alcanzar el pensamiento posteriormente abstracto, de lo particular a lo general, o en todo caso viceversa, de lo general a lo particular. Comienza con una base general, la cual se aplica a todos los miembros pertenecientes a él. Por ejemplo, yo sé que todos los perros ladran. Perfecto. Rintintín es un perro. Bobby es otro perro. Mi vecino también tiene otro perro. Si todos los perros ladran, Bobby ladra también.
Rititín ladra también. El perrito de mi vecina ladra también. Eso se llama característica deductiva. Es una característica también del pensamiento lógico racional. Eso lo vamos a ver en los niños de primaria y lo tenemos que entrenar en primer grado y segundo grado. ¿Por qué? Porque cuando llegan al tercer grado y no tienen madurado adecuadamente este razonamiento inductivo y deductivo, van a tener dificultades. Por esa razón, casi siempre en tercer grado de primaria hay mayor exigencia cognitiva. Al haber mayor exigencia cognitiva, entonces si no tiene la base del razonamiento inductivo y deductivo, va a presentar dificultades. Igual en secundaria. Siempre el tercer grado o el tercer año de secundaria es el más dificultoso. ¿Por qué? Porque hay un quiebre entre pensamiento abstracto, lógico y el pensamiento concreto que traía de primaria. Esto es en cuanto entonces a el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo del estudiante de primaria se caracteriza porque presenta 4 particularidades. Eso lo tenemos que recordar bien como marco teórico. 4 particularidades. Tienen un pensamiento descentrista, o sea, su posicionamiento cognitivo ya no es tan prolongado como inicial, va de un lado a otro, descentrista. Esa es una característica del pensamiento cognitivo, de la madurez cognitiva del estudiante primario. Ojo que en el primario me han tenido a hablar a mí o me van a evaluar a mí sobre el desarrollo cognitivo. La segunda característica cognitiva es la que señala Piaget. Tiene un pensamiento operacional concreto. Es decir, 2 características particularidades sobre esto. Si yo quiero lograr que el estudiante razone de manera más lógica, él tiene que tener contacto visual, auditivo o kinésico con aquello que se busca que él aprenda. Porque si no tiene ese contacto visual, si no tiene ese contacto o auditivo, si no tiene al menos ese contacto y sobre todo kinésico, va a presentar dificultades para poder aprender, porque ellos presentan como característica cognitiva el ser operacionales concretos. El tercer aspecto importante que nosotros tenemos que recordar es en cuanto al pensamiento irreversible, pensamiento reversible que le permite operar a través de clasificaciones, a través de seriaciones, a través de organización, en cuanto a los elementos que puede encontrar en el mundo exterior. Y la cuarta característica cognitiva de los estudiantes de primaria es esta: madurar, desarrollar el pensamiento lógico racional a través de trabajos de inducción y trabajos de deducción. Si nosotros logramos madurar bien estos aspectos inductivos, deductivos, reversibles, concretos, operacionales, vamos a darle una buena base para poder tener un mejor desarrollo en el nivel secundario. Pero además tenemos que lograr recordar que el aprendizaje no es solamente haciendo uso de la capacidad cognitiva, sino que además de las habilidades cognitivas, el estudiante también requiere poner en uso sus cualidades sociales, cualidades emocionales y cualidades afectivas. Un estudiante no logra solamente aprender porque tiene madurez cognitiva, sino que para que él pueda desarrollar procesos cognitivos, tiene que tener la predisposición. Para que él pueda tener la predisposición, necesitamos desarrollar en él muchas habilidades sociales. Las habilidades sociales permiten que haga uso adecuado de sus emociones, autorregule su conducta, autorregule su comportamiento y se sienta mejor frente al mundo, desarrollando características afectivas. Si un estudiante, en este caso de primaria, no tiene capacidades sociales, habilidades afectivas, va a tener dificultades para lograr procesos cognitivos adecuados o procesos cognitivos que se requiera para las necesidades que nosotros le generemos o presentemos. Es por esa razón que hoy en día la educación del mundo busca desarrollar mucho en los estudiantes habilidades socioemocionales,
capacidad para autorregular sus emociones, capacidad para entender a los demás, capacidad para entenderse a sí mismo. Eso facilita la madurez, el crecimiento y el uso de sus procesos cognitivos. Es por esa razón que hoy los maestros y maestras del siglo XXI estamos interesados, y antes solamente en el desarrollo cognitivo, ahora tenemos que estar interesados en el desarrollo socioemocional o el desarrollo socioafectivo. ¿Qué cosa es esto del desarrollo social emocional en el caso de los niños de primaria? Vamos a entrar ahí. A ver, para entender mejor el desarrollo socioemocional de los estudiantes de primaria, hay que revisar, por ejemplo, la teoría de Erik Erikson. Erik Erikson ha hecho estudios sobre el desarrollo social, sobre el desarrollo emocional y afectivo de los seres humanos, de las personas, en este caso también, en parte de los estudiantes. Él dice, los seres humanos socialmente y afectivamente vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida varias etapas. Cada ciertos años, los seres humanos pasamos de una etapa a otra. Y las etapas que vamos dejando son etapas que le van dando fortaleza a nuestro presente y a nuestro futuro. Son la base para la etapa subsiguiente. Es decir, si la etapa 1 no se hizo bien, no se maduró bien, no se desarrolló bien, va a haber dificultades en la 2 y así sucesivamente. Si nosotros fuésemos maestra de inicial, ¿qué nos interesaría trabajar mucho en nuestros estudiantes de inicial? Nos interesaría trabajar bastante la confianza y la autonomía. Eso es elemental. Para las maestras y maestros de primaria, ¿qué facilita el trabajo con los estudiantes? Facilita que el estudiante de primaria tenga confianza y autonomía. Porque si el estudiante de primaria no tiene confianza y autonomía, entonces no va a tener iniciativa, no va a tomar decisiones, no va a ser laborioso. Al no ser laborioso, ¿cómo se va a sentir? Inferior. Es decir, si para Erikson el infante de inicial desarrolla confianza, autonomía e iniciativa, el estudiante de primaria desarrolla laboriosidad. Si el estudiante de inicial no hizo un buen trabajo social afectivo en la edad que le correspondía, va a presentar niveles de desconfianza, niveles de vergüenza, niveles de duda y niveles de culpa. Si esas características sociales afectivas lleva el estudiante a nivel primario, entonces nos va a recargar el trabajo bastante a las maestras de primaria, porque tenemos que reconstruir esa confianza, tenemos que reconstruir esa autonomía y tenemos que reconstruir esa iniciativa. Es por esa razón que siempre una escuela inicial y primaria tiene que trabajar de manera articulada. No trabajar la maestra inicial por un lado ni la maestra de primaria por otro lado. Tiene que trabajar de manera articulada. Porque la característica social de un estudiante de primaria es desarrollar dos cosas. O desarrolla laboriosidad o desarrolla inferioridad. Eso es lo que acompaña más a un estudiante de primaria. Cuando el estudiante de primaria socialmente se siente laborioso, cuando tiene éxito, cuando logra resultados, cuando mejora su interés y fortalece su curiosidad y autonomía, se siente útil, se siente laborioso. Si el estudiante de primaria no es laborioso, no le salen los resultados que se quiere, está lleno de desconfianza, está lleno de vergüenza, está lleno de duda, se siente inferior. Lamentablemente, así se siente socialmente un estudiante de primaria, inferior. Si le presentan un problema y no lo puede resolver, él se va a sentir inferior. Si le presentan hacer una operación y él no la puede lograr, se va a sentir siempre inferior. Al sentirse inferior y teniendo la característica de ser o sentirse reconocido por los demás, empieza a hacer lo que más le agrada hacer. ¿Y qué es lo que más le agrada hacer a un estudiante de primaria? Para no sentirse inferior, es jugar. Porque el juego para ello le da dos cosas. Le da satisfacción social y la hace sentir laborioso. Por esa razón, que cuando nosotros trabajamos con estudiantes de primaria y le presentamos
una dificultad a un X estudiante y este no le puede hacer, ¿cuál es su respuesta? Una muestra social desganada o una muestra social inquieta de querer jugar más antes de estudiar. ¿Por qué? Porque se sienten inferiores. Entonces, colegas, desde la teoría de Erickson, socialmente, nosotros como maestras y maestros de primaria, tenemos que desarrollar en los estudiantes habilidades que le den satisfacción al sentirse laboriosos. Los estudiantes que quizás nos traigan más dificultades, más problemas en su proceso de aprendizaje, es porque desde el punto de vista social se siente más inferior que el resto, desde el punto de vista social, sin tomar en cuenta de repente todavía la madurez cognitiva que puede ser afectada por falta de entrenamiento o por características neurológicas que no le permiten lograr éxitos en la vida. En esta etapa, el niño comienza su escolaridad y está ansioso por hacer cosas con los demás. Tareas, trabajo, planear cosas al mismo tiempo, se siente incapaz de realizar cosas y se siente inferior a los demás. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes de primaria, por ejemplo, usted observa al primer grado, al segundo grado, ¿qué es lo que más le divierte a ellos? Bueno, como han salido de su inicial egoísta infantil, ahora con el razonamiento lógico se han dado cuenta que compartir experiencias con otros es más satisfactorio. Al darse cuenta que compartir experiencias sociales con otros es más satisfactorio, entonces, ¿qué necesitan? Reconocimiento social. Es por esa razón que la estrategia de trabajo en el caso de primer grado y también segundo grado, ¿en qué se tiene que sostener? En actividades lúdicas, en espacios de socialización, actividades auténticas para que él pueda buscar un resultado interaccionando con otros. La actividad lúdica como la base para lograr mejores desarrollos de aprendizaje en los estudiantes de primer y segundo grado. Por esta característica, si nosotros le presentamos ese contexto social, ellos van a tener más logros y van a sentirse más laboriosos. Es una característica que presentan los estudiantes de primaria. Ya en tercer y cuarto grado no debe de faltar los trabajos en grupo, en equipo y en pares, porque eso también es un escenario de socialización. Ya en quinto y sexto grado es importante aumentar el trabajo colaborativo creativo, escenarios de diálogo, escenarios de debate, escenarios de exposición de ideas, escenarios de opinión. Todo lo que tenga que ver con situaciones sociales le resulta muy agradable a los estudiantes de primaria. Es una característica. ¿No ves que salió de su inicial egocentrista, egoísta? Ahora que llega a la primaria, quiere sentirse reconocido socialmente y quiere disfrutar experiencias sociales con los demás. Es por esa razón. Si nosotros observamos en secundaria estudiantes que no saben trabajar en grupo, estudiantes que no saben trabajar en equipo, estudiantes que quieren solucionar todas las cosas al grito, es porque no tuvieron socialmente un buen trabajo en el nivel primario. En el nivel primario, las personas, los estudiantes, aprendemos a trabajar en grupo, aprendemos a trabajar en equipo, aprendemos a trabajar de manera colaborativa, aprendemos a trabajar de manera cooperativa. Ese trabajo en pares, en equipo y en grupo nos ayuda como estudiantes de primaria a desarrollar valores, a practicar valores de manera más concreta. Porque para que mi grupo tenga éxito o mi equipo tenga éxito, hay que ser solidarios. Los estudiantes aprenden a ser solidarios, una habilidad social, una habilidad socioemocional. Otro punto importante del temario es en cuanto a la identidad en un niño. ¿Qué es la identidad? Es el conjunto de características, actitudes, competencias y capacidades que define a una persona. La identidad es el reconocerme como tal, pero no solamente tener una imagen mía, sino también darme cuenta cómo se generó, cómo se construyó dicha identidad, dichas características. Entender que la identidad no se construye por las características físicas que el estudiante trae a este mundo, sino que además de las características físicas, la identidad se construye
por aprendizajes sociales, aprendizajes culturales que el estudiante ha tenido en su compartir con los demás y en las experiencias que ha vivido. Esto, por favor, tiene que tratemos de que quede claro porque hemos podido ubicar hasta 3 preguntas sobre la identidad en los niños de primaria. Han venido casuísticas sobre identidad como parte de conocimientos pedagógicos generales, pero también ha venido características de preguntas de casuística de identidad en el área de personal social, porque hay una competencia que se refiere también a esto. Entonces, 2 cosas importantes que usted como teoría tiene que recordar ante casuísticas sobre identidad. Primero, la identidad es el conjunto de características, actitudes y competencias que posee, que define a una persona. Ese es uno. Siempre hay que tenerlo claro. Y lo segundo, la identidad no solamente se refiere a la característica física que yo traje a este mundo en genes, sino que la identidad es producto de ¿qué? Producto de otros factores. El factor cultura, el factor sociedad, el factor familia, el factor contexto y el factor experiencias que me han pasado en la vida. Todo eso son factores que van desarrollando, que van construyendo, que van formando la identidad de una persona. En este caso, la identidad de los niños de primaria. Entonces, esos 2 aspectos, por favor, manténganlo bien pendiente, bien claro, cuando afronten una casuística referida a identidad. Ya sea en el área de personal social, con una competencia que habla sobre esto, o ya sea en el examen de conocimientos pedagógicos, cuando también está esto en el temario de preparación para el examen de ascenso del 18 de diciembre. En cuanto a la identidad, colegas, en el caso de los estudiantes, esta empieza a formarse desde que están en la infancia. Continúa su formación a lo largo de la niñez, a lo largo de la primaria, pero verdaderamente la identidad se consolida en la secundaria. El niño de primaria se reconoce como niño, se reconoce como género, se reconoce en cuanto a su conducta, se reconoce en cuanto a su comportamiento, se reconoce en cuanto a sus habilidades, se reconoce en cuanto a sus actitudes, se reconoce en cuanto a sus defectos. Pero para eso, para que el niño construya y vaya moldeando su identidad, necesitamos lograr con ellos bastantes ejercicios de autorregulación, bastantes ejercicios de autoevaluación, bastantes ejercicios de reflexión. Si nosotros ejercitamos a los estudiantes a reflexionar, a hacer procesos metacognitivos, a hacer autorregulación de sus emociones, autorregular su conducta y comportamiento, lo vamos a ayudar a ¿qué? A formar adecuadamente su identidad. El niño que tiene su identidad adecuadamente construida de acuerdo a la edad que posee, es un niño que se valora, es un niño que tiene autoestima, es un niño que tiene autoconcepto, es un niño o niña resiliente. Si yo ubico a un niño que no tiene autoestima, que no tiene formado su autoconcepto bien, si no es muy resiliente, es un niño que no tiene aún todavía conocimiento adecuado de la identidad que posee. Por ejemplo, si yo observo en el aula de clase virtual o presencial a niños o niñas que se insultan, que se ponen apodos, que se gritan, que lisurean, hay problemas de identidad en ellos. ¿Cómo mejoro la conducta? ¿Cómo mejoro el comportamiento de ellos? Trabajando la parte referida a su identidad. A que ellos se conozcan a sí mismos, se acepten a sí mismos, descubran sus virtudes, descubran sus defectos, descubran sus emociones. Eso ayudará a que ellos regulen su conducta, regulen su comportamiento. Así se va construyendo la identidad y va mejorando su relación con el mundo. Así va madurando socialmente y también va madurando afectivamente y también va madurando emocionalmente. Porque esa relación social es el cómo te llevas con los demás. Esa parte afectiva es cómo te sientes frente al otro. Y la parte emocional es cómo te muestras frente al mundo. Entonces, todo eso ¿de qué depende? De la identidad que el estudiante esté
construyendo. Como maestros o maestras, ¿qué podemos sugerir al padre de familia para desarrollar la identidad de sus hijos? Que le den confianza, que sean un ejemplo, que sean un prototipo para ellos, que estén presentes y pendientes de todo lo que le puede ocurrir a sus hijos, saber, conocer cómo piensan sus hijos, ofrecerle un hogar estable y ser participativo en las actividades del niño. Quizás la sociedad nos presenta un contexto muy complicado, muy complejo, muy difícil, pero se supone que nosotros no podemos perder el rol que tenemos como padres. Entonces, recomendar al padre esto ayudará mucho a desarrollar la identidad de los niños. Fortaleciendo la autoestima del niño. ¿Cómo podemos fortalecer la autoestima? Haciendo con ellos procesos metacognitivos. Los procesos metacognitivos, los procesos de autorreflexión, los procesos críticos reflexivos ayudan a que el estudiante reconozca lo capaz que es, reconozca las virtudes que tiene, reconozca los logros que alcanza, reconozca las metas que consigue. Así el estudiante podrá valorar lo que es. Al valorar lo que es, va a ir desarrollando y fortaleciendo su autoestima. Al fortalecer y desarrollar su autoestima, va teniendo más claridad de lo que él es, de lo que sirve y los logros que puede alcanzar. O sea, desarrolla más su autoconcepto. Al tener desarrollada la autoestima, al tener desarrollado el autoconcepto, hace que el estudiante sea más resiliente y por lo tanto tiene una idea clara y construye de manera adecuada su identidad frente al mundo social. Fomentando el desarrollo de su autonomía, por eso mucho al trabajo colaborativo en el aula. Tenga en cuenta el propio deseo del niño, por eso es importante la motivación intrínseca. Permite que hable y se exprese con libertad, por eso es importante desarrollar en ellos el pensamiento crítico reflexivo y el pensamiento creativo. Nosotros como maestras, ¿qué nos propone el currículo nacional? Nos orienta para que nosotros establezcamos en nuestro trabajo el trabajo colaborativo. ¿Por qué el trabajo colaborativo? Porque fomenta el desarrollo de la autonomía del niño y así vamos alimentando su identidad. No partimos de lo que nos interesa solamente a nosotros. Hay que partir de las necesidades e interés de los estudiantes. Por eso nuestras problematizaciones tienen que ser significativas, tienen que ser interesantes. Nuestras actividades tienen que levantar o despertar la curiosidad y llamar la atención del estudiante, porque tenemos que tener en cuenta el propio deseo del niño. O sea, lo que nos proponen como orientaciones pedagógicas no es una terquedad del ministerio, ni del sistema, ni del neoliberalismo, ni de otras cosas. Es una necesidad científica, demostrado científicamente, que el niño tiene para que él construya su identidad. Si necesitamos un mundo mejor, no es solamente la ilusión de un mundo mejor, podemos hacerlo realidad desde nuestras aulas. Bien es cierto, el padre no apoya al 100% como queremos que lo haga, pero nosotros como maestros y maestras también tenemos o podemos contribuir en algo. Permitir que hablen y se expresen con libertad. Por eso es importante el pensamiento crítico reflexivo, que lo pongan en práctica los estudiantes, ayuda a su identidad. Es importante el pensamiento creativo. El estudiante tiene que ejercer su libertad. Ojo, ejercer su libertad no significa que lo dejemos hacer lo que él quiere, lo que ella quiere. No, una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. La libertad siempre que esté dentro del marco de los principios de la educación peruana. Usted recordará que parte de los principios de la educación peruana son la ética, la equidad, la inclusión, la interculturalidad, la conciencia ambiental, la creatividad e innovación, la democracia y la calidad. Si nosotros trabajamos dentro de ese marco, entonces la libertad va a ser expresada por los estudiantes y así mejorarán aspectos cognitivos, aspectos sociales, aspectos afectivos y aspectos emocionales. ¿Qué características sociales en cuanto al comportamiento presenta un niño de primaria? Mire, en las aulas de primaria, desde el punto de vista social, afectivo, podemos ubicar hasta 3 tipos de niños. Por ejemplo, a ver, vamos recordando a nuestros niños. Tenemos, por ejemplo, en mi aula de primaria o en las aulas de primaria de ustedes, niños cooperativos, prosociales, cálidos, que no son agresivos, tratan de resolver conflictos de manera amigable,
se comunican mucho con los demás, son empáticos, se integran rápidamente o buscan integrarse adecuadamente a un grupo, tienen su iniciativa, se adaptan fácilmente a los cambios dentro del grupo, son niños que ayudan a otros, apoyan emocionalmente a los compañeros. Estos niños se les llama niños populares, porque su característica socioafectiva está dentro de lo que se requiere para desenvolverse mejor en la vida. Cuando encontremos a niños populares, cálidos, cooperativos, que resuelven conflictos sin pelear, que se integran a un grupo, se tratan de adaptar, ayudan a otros, son asertivos, se ponen en lugar de los demás, estos niños tienen más posibilidades de convertirse en adolescentes más adaptados socialmente y con menos problemas en general. Si no logramos desarrollar niños con estas características, entonces vamos a formar adolescentes que en el futuro van a tener problemas de adaptación a la sociedad en la cual ellos van a desenvolverse. Claro que estos niños socialmente hablados, llamados populares, no dependen solamente de mí como maestro, depende de la contribución del padre de familia, depende de la contribución del contexto y depende también de la madurez que el propio niño vaya generando. La madurez que el propio niño vaya generando depende mucho de cómo el padre lo ayude a madurar socialmente y cómo la maestra también lo haga en la aula de clase. Pero también en nuestra aulita de clase de primaria, los colegas, tenemos los niños olvidados por sus compañeros. Niños que son poco sociables. En mi aula hay algunos. No son agresivos, pero no les llama la atención integrarse al grupo. Los observa usted y normalmente los ve jugando solos. Los invitan a jugar y no quieren jugar conmigo. Es por esa razón que los compañeros los miran como extraños. Son niños muy ansiosos, muy vergonzosos, porque tienen baja autoestima, son hipersensibles, poco sentido del humor, tienen más riesgo a convertirse en víctimas de maltrato entre iguales. O sea, el bullying normalmente se da contra los niños olvidados por sus compañeros porque tienen estas características. Estos niños no tienen habilidades sociales y pocas dificultades para integrarse al grupo, piensan que adecuarse al grupo les va a traer más problemas. Y por otro lado, desde el punto de vista social, tenemos a niños rechazados por su compañero. Niños que se portan mal y son temor para sus amigos, usan la violencia para dominar a los demás, usan violencia para poder trabajar junto a otros, no cooperan, no juegan, quieren desmandar, quieren decidir sobre los demás, no tienen conductas adecuadas. Ahora, si nosotros queremos desarrollar cognitivamente a los estudiantes, tenemos que hacerlo madurar socialmente también. ¿Qué aspectos necesitamos lograr que los estudiantes maduren? Por ejemplo, maduren sobre todo las habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Son las capacidades que las personas o estudiantes van desarrollando y que facilitan su integración, su convivencia, su desenvolvimiento junto a los demás. No olvidemos que los seres humanos somos seres sociales. Y si no desarrollamos habilidades sociales, vamos a tener dificultades para tener más éxito en la vida, para vivir más cómodos en la vida. A veces decimos, ¿no? Yo no dependo de los demás, yo no vivo del resto. Eso es no reconocer que usted, al igual que el resto, es un ser social. De todas maneras, necesitamos desenvolvernos junto a los otros. Y eso no lo vamos a aprender en la ancianidad, no lo vamos a aprender en la adultez, tampoco en la adolescencia, lo empezamos a aprender desde la infancia. En el caso de primaria, hay más predisposición, el escenario es mejor para desarrollar y potencializar habilidades sociales en los estudiantes. De repente, en inicial siglo II es un poco dificultoso porque los estudiantes de inicial son egocéntricos y poseen un egoísmo infantil. Pero en el caso de primaria no, hay predisposición de los estudiantes de primaria para socializar, porque es una experiencia nueva de su vida
y porque necesitan ellos o requieren reconocimiento social. Esas habilidades sociales podemos nosotros ubicar de dos grupos, de dos tipos. Las habilidades sociales básicas y las habilidades sociales afectivas. Por ejemplo, un estudiante con habilidades sociales escucha a los demás, empieza una conversación, mantiene una conversación, formula preguntas, da las gracias, se presenta a sí mismo, presenta a otras personas, hace un cumplido y dialoga. Sin embargo, hay estudiantes de primaria que les cuesta escuchar al resto. Quieren imponer lo que piensan. Y si no lo escuchan, gritan para que según ellos lo podamos escuchar. Como hay estudiantes de primaria que les cuesta conversar con sus compañeros. Llegan por primera vez al aula o los ponen a un grupo distinto que está acostumbrado a trabajar. Incluso los adultos, ¿no? Hay veces cuando vamos a las maestrías, a las especializaciones, a los diplomados, a nuestra formación académica, y por ahí el colega maestro nos dice, formen grupos, formamos grupos para no sentirnos incómodos, pero ya estamos en el grupo y nos cuesta iniciar una conversación. ¿Por qué nos cuesta iniciar una conversación? Porque tenemos dudas, porque tenemos desconfianza, porque nos falta habilidad social. Entonces, ¿qué trabajar en los estudiantes de primaria? Habilidad social, como por ejemplo, escuchar a los demás, involucrarse en una conversación, mantener la conversación, presentar sus inquietudes, dar la gracia de lo que recibe del grupo, presentarse a sí mismo quién es, presentar a las otras personas o compañeros, hacer un cumplido o apoyar o ayudar al resto y dialogar. Todas esas son habilidades sociales básicas. Si queremos mejorar los trabajos en grupo, en equipo, si queremos mejorar las, los aprendizajes que conduzcan al desarrollo de competencias, hay que trabajar estas habilidades sociales básicas en nuestros estudiantes. Pero también trabajemos las habilidades afectivas. Lograr que los estudiantes se conozcan a sí mismos en cómo se sienten, el que puedan expresar lo que sienten, el comprender el sentimiento de otros, el enfrentarse al enfado de los demás, el expresar afecto al resto, enfrentar al miedo y al temor, autorrecompensarse, consolidar o consolar al afligido. Todo eso que son habilidades afectivas. Si nosotros ayudamos a que los estudiantes se identifiquen y se reconozcan cómo se sienten, ayudará a que ellos puedan superar sus dificultades que tienen. Si los estudiantes con facilidad expresan el cómo se sienten, ayudará a mejorar la calidad de las relaciones sociales entre todos los miembros de nuestra aula de clase. Si los estudiantes comprenden los sentimientos ajenos, entonces van a aceptar los defectos y virtudes de sus compañeros y también van a reconocer los defectos y virtudes de ellos. Si los estudiantes logran comunicar sus incomodidades al resto de manera adecuada, o sea, ser más asertivos, es porque tienen habilidades afectivas. Ahora, para lograr estas habilidades, sean sociales o sean afectivas, que trabajamos mucho con los estudiantes, la autorregulación. La autorregulación. Han venido preguntas de casuística sobre autorregulación. Han venido preguntas sobre autorregulación de las, autorregulación de las emociones. Si queremos autorregular las emociones, las habilidades sociales, las habilidades emocionales de nuestros niños, ¿qué qué actividades podemos realizar? Así han venido casuísticas. Primero entendamos que la autorregulación es un proceso de autodirección, o sea, yo mismo, y por ahí van las respuestas sobre alguna casuística sobre esto, autorregulación. Yo mismo me reconozco a sí mismo cómo soy, cómo me comporto, cómo me conduzco, cómo me muestro a los demás, y si evalúo que no está bien, entonces logro identificar cómo hacerlo mejor. Y al identificar cómo hacerlo mejor, me desenvuelvo mejor frente al resto.
es en la autorregulación. No es autorregulación que la maestra le diga cómo comportarme. Cuidado con esa respuesta. No. No es autorregulación que yo vea a mi compañero cómo lo hace y yo lo haga como él. No. La autorregulación va en el sentido de que yo sea capaz de autoevaluar mis acciones, mis procederes, mi conducta, mi comportamiento, mis emociones y lo conduzca a una dirección que resulte más satisfactoria y beneficiosa para mí, más satisfactoria y beneficiosa para los demás. Para lograr eso en nuestros estudiantes, ¿qué tenemos que promover? ¿Qué tenemos que procurar? Que sean metacognitivos. Tomen conciencia y capacidad de reflexionar acerca de la forma como piensan. Que tengan un autoconocimiento, que ellos aprendan a reconocer sus cualidades, a reconocer sus fortalezas, a reconocer sus debilidades, una capacidad de introspección. ¿Cómo soy? ¿Quién soy? ¿Cómo me porto? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo respondo? ¿Cómo discuto? ¿Cómo opino? ¿Cómo expreso lo que siento? Hay que ayudar a que el estudiante haga eso. Es por esa razón que cuando en la casuística venga preguntas sobre autorregulación, o preguntas relacionadas a la regulación de las emociones en los estudiantes, siempre busquemos la alternativa donde la maestra propicia actividades para que el estudiante tome conciencia de sí mismo, para que el estudiante reconozca sus cualidades, reconozca sus fortalezas, o sea, desarrolle capacidad de introspección. Siempre condúzcalo por ahí. Pero también para poder lograr la autorregulación hay que trabajar el autocontrol. Mantener mi focalización hacia la meta donde quiero llegar. Y por esa razón no voy a demorar en el tránsito de lograr esa meta o no me voy a direccionar hacia otra. La automonitorización, o sea, yo mismo voy monitoreando el cómo soy, el cómo me porto, el cómo respondo. Si yo me monitoreo de acuerdo a una referencia que tengo, entonces voy a conducirme mejor. La autoeficacia. Han venido preguntas sobre autoeficacia en personal social. La autoeficacia es darme cuenta las capacidades que tengo y qué metas puedo lograr con dichas capacidades. A veces hay muchos estudiantes, y también nosotros, algunos adultos, que no sabemos verdaderamente bien qué tan capaz somos. Y al no saber bien qué tan capaz somos, muchas oportunidades hemos dejado ir, pensando que no nos podemos hacer. No, ya tengo familia, ya tengo hijos, ¿qué voy a poder? Pero de repente, sí puedes. Cuando yo me doy cuenta de las capacidades que tengo, puedo ver con claridad si voy a alcanzar la meta o no. Eso se llama autoeficacia. Y eso no se consigue solamente en la adultez, no se consigue en la juventud, también se trabaja desde la niñez. La automotivación, hacer que el estudiante mantenga el optimismo, el entusiasmo, de acuerdo a sus acciones autónomas en función a las capacidades que tenga. La flexibilidad mental ayuda mucho a la autorregulación. El cómo me adapto a las condiciones, al contexto que va cambiando de un momento a otro. Eso ayuda, por ejemplo, la flexibilidad mental a que yo sea cada vez más resiliente, por ejemplo. Inhibición conductual, habilidad para frenar la conducta y sustituirla por otra más adecuada. Cuando yo me doy cuenta que mi forma de expresar mis ideas no está bien porque pareciera que estoy gritando, entonces ¿qué hago? Regulo mi forma de hablar, regulo mis ideas, porque considero que no era la más apropiada al haberlas estado haciendo de una manera. Ahora hago otra forma de mostrar lo que yo quiero o conseguir lo que yo deseo. Inhibición conductual. Autoevaluación, capacidad para valorar y juzgar la propia actuación y realizar un aprendizaje de ella. Entonces, colegas, la autorregulación hoy en día es una necesidad social afectiva que requieren las personas para poder tener más éxito en la vida. Es por esa razón que como maestra de primaria en la etapa de niñez, abundemos a que los estudiantes desarrollen procesos metacognitivos, alcancen el autoconocimiento, alcancen el autocontrol, la automonitorización
la autoeficacia, la automotivación, la flexibilidad mental, la inhibición conductual y la autoevaluación. Si esto resumo y sintetizo lo siguiente, si esto lo llevo yo a las casuísticas, me pueden venir como parte del temario de conocimientos pedagógicos o me pueden venir como parte del temario del área de personal social, porque no olviden que en el examen se evalúa 4 áreas: comunicación, matemáticas, ciencia, tecnología y personal social. Entonces, cuando yo lea autorregulación, si queremos lograr mejorar las emociones de los estudiantes a través de procesos de autorregulación, siempre busquen usted la alternativa donde se describa que la maestra está propiciando actividades para que el propio estudiante reflexione, para que el propio estudiante se autorreconozca, para que el propio estudiante se monitoree, para que el propio estudiante desarrolle habilidades de autoconocimiento. Por ahí van las respuestas en cuanto a las características relacionadas a autorregulación. ¿Alguna inquietud hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta? Si desean, pueden activar su micro o en todo caso pueden escribir en el chat. Hoy día estamos trabajando en el temario de conocimientos pedagógicos generales. En el último punto del temario está desarrollo cognitivo, desarrollo social, desarrollo afectivo y construcción de la identidad. Eso es lo que estamos trabajando. Mañana nos toca trabajar el repaso total de todo el temario de personal social. Y el día martes vamos a trabajar lo que corresponde a casuística de la, conocimientos pedagógicos el día de mañana, todo el temario. Más de 20, 25, hasta 30 casuísticas vamos a trabajar. Y el día martes, sí, al día martes trabajamos casuística del área de personal social y con esto creo que estamos aportando en algo a la preparación de ustedes para el 18. Ya jueves, viernes ya no hay que descansar, ya no hay que saturarnos de tanto para ir con más tranquilidad el día sábado. Muy bien, vamos entonces a las casuísticas. A ver, vamos a las casuísticas. Por acá, acento primario. A ver, vamos por aquí. Ahora sí, necesito que me vayan marcándome la respuesta, ¿ya? Para yo poder saber que debo de retroalimentar o no. ¿Listo? Vamos a la pregunta, al caso número 1. Un punto importante del temario es el uso de las TIC para el desarrollo del aprendizaje. Tecnología de información y la comunicación. Está en el temario también. He revisado el comentario de algunos colegas que han dado el examen de nombramiento y me dicen que también ha venido casuísticas más o menos articuladas al contexto uso de las TIC. Por ejemplo, han propuesto el tema metacognición, pero dentro del contexto de las TIC. Y dentro del contexto de las TIC se ha hablado sobre todo, por ejemplo, de el aprendizaje sincrónico. Entonces, la recomendación es lo siguiente: tener bien claro la diferencia de aprendizaje sincrónico y aprendizaje asincrónico en cuanto a las TIC. El aprendizaje sincrónico es el aprendizaje que se genera en este escenario de interacción en línea, en vivo y en directo. Y el aprendizaje asincrónico es en el escenario virtual, donde no necesariamente estamos comunicados en vivo y en directo, pero se genera una recepción y una comunicación en el contexto virtual, pero en momentos distintos. ¿Ya? Sobre las TIC, acá tenemos el primer caso. Ramiro es un docente de sexto grado y ha propuesto como producto de unidad a sus estudiantes la realización de un video sobre una costumbre de la localidad, el cual debe subir a la plataforma YouTube. Bien, le van a hacer un video sobre la costumbre de la localidad y la van a subir al escenario virtual. Esto ha generado la desaprobación de algunos colegas. Sin embargo, los estudiantes siguen adelante porque han comprendido que las TIC, ¿qué son?
¿Cuál alternativa marcaría? Han hecho un producto, ese producto es un video, y el profesor considera con los estudiantes subir el video al espacio virtual. Los colegas han dicho, no, 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 ¿cómo vas a subir ese video? No, 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 no. Pero a pesar de eso, el maestro Ramiro y sus estudiantes siguen adelante con el proyecto. ¿Por qué? Porque tanto el maestro y los estudiantes han entendido que las TIC, ¿qué son? Gracias, profesora Claudia. Vamos, vamos, colegas. Letra A. Gracias. A ver, una más. Yo les pido recordar lo siguiente. En el temario sobre las TIC, ¿qué se dice en el temario? En el temario se dice el uso de las TIC en el desarrollo del... el uso de las TIC para el desarrollo del... Aprendizaje. Lógico, para de la el desarrollo autonomía. del aprendizaje, ¿verdad? El desarrollo del aprendizaje. Las TIC es tecnología, información, comunicación, herramientas que las estamos usando, las estamos promoviendo, las estamos articulando para desarrollar, para favorecer que el aprendizaje. Ese es mi interés. Ahora, que el estudiante lo use, que el maestro lo use, el director lo use, bueno, es parte de, pero lo que queremos es que las TIC ayuden a desarrollar, a conseguir aprendizajes en los estudiantes. Por eso la alternativa correcta es la letra A. Profesor, pero acá la B también puede ser, ¿ah? A ver, son conjuntos de medios que podemos utilizar en bien del estudiante, claro, pero si usted dice en bien del estudiante, hay muchas cosas que el estudiante necesita. Pero ¿cuál es la razón principal del por qué el estudiante va a la escuela? La razón principal es porque el estudiante va a aprender. Entonces, las TIC, más que para el bienestar del estudiante, es para lograr aprendizajes en bien del estudiante. Es decir, entre la A y la B, la A es más precisa. Más precisa. La B no deja ninguna generalidad. ¿Listo? Muy bien. Vamos a la 2. A ver, otra preguntita de TIC. No es función de las TIC en la escuela básica regular. ¿Para qué no se usaría las TIC? No es la función de las TIC. Vamos, profesora Claudia, ¿cuál sería? Gracias, profesora Liliana. Colega Lourdes, ¿cuál sería su respuesta? ¿Para qué no se... La... Vamos a ver, ojo, ¿para qué no serviría la TIC? No es la función de la TIC. No es la razón del por qué la hemos llevado a la escuela. No es la razón. A ver, la A. Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso sí, una de las funciones, las razones por las cuales estamos involucrando a las TIC en la escuela es porque facilita procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso sí, pero a mí no me piden cuál es la función de las TIC. A mí me dicen, no es una función de las TIC. B o C. Su función es facilitar a los profesores y estudiantes acceder a la información, comunicación, gestión y proceso de datos. Claro, usted, por ejemplo, usa las TIC ¿para qué? Para hacer su clase, para agenciarse de información, para proponer actividades al estudiante. Entonces, ¿qué es su función? Pero díganme ustedes, las TIC
busca mejorar la relación entre profesores y diversas escuelas para lograr un acercamiento social y laboral, no. No ha sido implementada o no está siendo implementada para eso. Letra C. Muy bien. Perfecto. Vamos por acá. A ver. Seguimos. Vamos a la 3. Ya hemos recogido algunas casuísticas de TIC. Vamos a la 3. A ver. Eso sí lo acabamos de hacer ahora. Juan Carlos es un estudiante de Historia, Geografía y Economía. Y como actividad al tema de su sesión, ha planteado un foro de discusión. Sus estudiantes participan animadamente. El docente se siente satisfecho por el resultado de sus exámenes, de sus estudiantes. Es obvio que el docente sabía que la actividad era propicia, porque sus estudiantes deben encontrarse en cuanto a su desarrollo cognitivo, ¿en qué etapa? ¿En qué etapa se encuentran los estudiantes de Historia, Geografía y Economía? ¿En qué etapa con más facilidad los estudiantes desarrollarían foros de discusión? Los foros de discusión requieren ¿de qué? De mucha abstracción. Rápidamente crear situaciones, jalar ideas de esa situación y plantearlas. Rápidamente generar una respuesta, jalar la respuesta y plantearla. Foro de discusión. Los foros de discusión son para trabajos preoperacional. El trabajo preoperacional es para inicial 3, 4, 5 años, no es la D. El trabajo de foro de discusión es para estudiantes de 3, 4, 5, sensorial motriz, tampoco. ¿Quiénes trabajan mejor estos foros de discusión? ¿A o B? Claro, los estudiantes de pensamiento abstracto, hipotético, deductivo, formal. Listo. Nosotros los de primaria, ¿qué nivel somos? Nivel operaciones completas. Con ese tipo de estudiantes trabajamos. A ver, vamos a la 4. Los estudiantes de segundo grado de la institución educativa Fernando Belaúnde Terry de Chihuahua construirán un herbario de plantas silvestres. Para ello, toman la iniciativa y proponen a la maestra Rosario realizar un recorrido por la comunidad, con el propósito de recolectar plantas, cumpliendo consignas durante el recorrido. Al finalizar la jornada, evaluarán la actividad realizada y los compromisos asumidos. Pregunta: ¿cuál es el rol que deben cumplir los estudiantes en la realización de esta o una actividad significativa? ¿Cuál es el rol que van a asumir los estudiantes? A ver. Vamos a recorrer la comunidad. Vamos. ¿Para qué? Para tomar muestras y así elaborar, construir nuestro herbario de plantas silvestres. Para hacer ese trabajo, ¿cuál es el rol que el estudiante debe de cumplir en esta actividad significativa? En una actividad de este tipo, el estudiante tiene que expresar sus ideas, tiene que usar sus experiencias. Ser el centro, pues. Claro, ser el centro, el protagonista. O sea, tiene que asumir el rol activo, participativo, proactivo, propositivo durante el desarrollo de las actividades significativas. De él tiene que salir también la iniciativa, la creatividad, las ideas, las propuestas, el involucrarse, el ser agente protagonista, el ser comunicativo. Todo eso hace que el estudiante, como decía la colega,
asume protagonismo en una actividad significativa. A ver. 5. El profesor Arturo, que trabaja en una escuela rural muy alejada de la provincia de Lima, se siente muy optimista porque tiene una meta muy importante en su vida profesional: lograr que sus niños y niñas aprendan, como usted y yo también. Pero la realidad de su aula no es la más favorable, pues tiene niños y niñas con un buen nivel de rendimiento y otros con diferentes problemas de aprendizaje. Él tiene en mente superar todas las dificultades, pues sabe que su labor pedagógica debe estar centrada específicamente en los aprendizajes. El compromiso del profesor está en función de qué haría usted para poder trabajar en esa realidad. El profesor está muy optimista, quiere alcanzar una meta, quiere lograr que sus niños y niñas aprendan, pero la realidad no es lo más favorable. Hay un grupo de niños que tienen buen rendimiento, hay otros niños que tienen problemas para aprender, pero él, a pesar de eso, quiere superar todas las dificultades. La idea es lograr el aprendizaje. El compromiso del profesor está en función de qué debería de hacer para alcanzar lo que quiere. Vamos, colegas. Listo, gracias, profesora Liliana. ¿Alguien más? Por este lado, tengo estudiantes TDA. Por este lado, tengo estudiantes TDAH. Por este lado, tengo estudiantes TDAHI. Por este lado, tengo estudiantes con ritmo lento. Por el otro lado, tengo estudiantes con ritmo normal. Por el otro lado, tengo estudiantes con ritmo acelerado. Por este de acá, tengo estudiantes auditivos. Más allá, tengo estudiantes visuales. Más allá, tengo estudiantes espaciales, kinésicos. ¡Wow! Por acá, tengo estudiantes con bajas habilidades socioafectivas. Por este lado de acá, o sea, en toda aula siempre voy a encontrar una diversidad. Pero ¿cuál es la idea? Que yo interaccione con todos. A pesar de sus diferencias, yo debo de interaccionar con todos. Convertirme en qué? En un mediador. Y como mediador, darle solo oportunidades al kinésico, no. Solo oportunidades al auditivo, tampoco. Solo oportunidades al que tiene ritmo normal, no. La idea es ofrecer oportunidades para todos y por lo tanto generar contextos donde se puedan movilizar todas sus capacidades. Eso es lo que va a hacer el profesor y eso es lo que hacemos todas y todos en nuestras aulas de clase. Sin importar si es inicial, si es primaria, si es secundaria, si es EBR, si es EVA, si es EVE. No, ese es el rol mediador que tenemos que asumir. A ver, de acuerdo a los conceptos que plantea la escuela que queremos y en atención a la diversidad que es en nuestras aulas, se hace necesario que los maestros y directivos tengan en cuenta durante la gestión y el desarrollo de los procesos pedagógicos lo siguiente. A ver, si queremos desarrollar nuestra escuela como institución que favorece el aprendizaje para todos, a pesar de las diferencias, que tenemos que proponer. Que tenemos que considerar.
¿Qué busca la escuela que queremos? Favorecer favorecer en el desarrollo del aprendizaje para todos. ¿A pesar de qué? A pesar de que todos no son iguales, no son diferentes. Vamos a ver cuál sería la alternativa. Letra A. Estar enfocado en las capacidades de los estudiantes para pensar, actuar e interactuar y no en la mera transmisión de la información. Sí, pero la capacidad también requiere de conocimiento. Las capacidades de los estudiantes, toda capacidad como recurso tiene tres elementos componentes: conocimiento, actitud y habilidad. En este caso, la alternativa A le da mucha importancia a las actitudes, sí. Le da importancia al actuar y desenvolvernos frente a los demás, también. Pero no le da importancia como se debiera al conocimiento. Entonces, por ahí se desvirtúa la A. Asumir el liderazgo pedagógico, eso está bien. Que gestione democráticamente los procesos pedagógicos, eso está bien. Solo considerando los ritmos de aprendizaje y dónde están los estilos. Es verdad lo que dice la D, pero está particularizado en un aspecto, pero no está considerando otros aspectos también esenciales como los estilos, por ejemplo. No es la D, C o D. C, estimular y acoger a los niños para que se sientan incluidos. Eso está bien. Promoviendo un ambiente y clima favorable para el aprendizaje. Perfecto. Pero solamente de la convivencia y del clima depende el estudiante, depende el aprendizaje, depende de otros aspectos más. Las características propias del estudiante. O sea, no solamente es cuestión de incluirlos. Es verdad, hay que promover la inclusión, hay que promover, pero también aprovechar, considerar, tomar en cuenta las características individuales, las características o necesidades particulares de los estudiantes. Por eso, de manera mucho más profunda y mucho más general, es la letra D. Considerar las diferencias individuales en los estudiantes. Cuando decimos diferencias individuales, nos referimos a sus capacidades, nos Estilo, referimos, ritmo de aprender. claro, a su forma de interactuar, no todos interactúan de la misma manera. Consideramos los ritmos de aprendizaje, no todos tienen el mismo ritmo. Consideramos también el clima favorable para todos. Todos estos cuatro aspectos que están acá, que si bien es cierto corresponden a la A, B, C, sin embargo se sintetizan en esto de acá, la alternativa D. Muy bien, vamos a la 7. A ver, 7. Edelmira, docente de educación primaria, ha considerado dentro de su programación curricular actividades que permitan dar oportunidades a los niños para que se relacionen espontáneamente con los demás compañeros. Eso es lo que ha considerado la colega Delmira en favor de los estudiantes. ¿He planificado? Sí. ¿He planificado competencias? Perfecto. ¿He planificado capacidades? Perfecto. ¿Considerando el nivel de estándar? Perfecto. Muy bien, perfecto. ¿He utilizado algunos temas? Perfecto. Pero hay algo que hoy en día el estudiante necesita más: actividades que permitan dar oportunidades a los niños para que se relacionen espontáneamente con sus compañeros. Eso es lo que hoy en día se quiere más. No olvidemos que venimos o estamos en un tiempo de encierro, en un tiempo de pandemia, con muchos problemas de ansiedad, estrés, depresión. Para poder ayudar a superar eso, ¿qué necesitamos incluir en nuestras planificaciones 2022? Bastantes actividades de socialización, bastantes actividades de desarrollo socioafectivo, bastantes actividades donde los chicos se relacionen espontáneamente con los demás compañeros. Varía la distribución física de la clase y la ubicación de los estudiantes. Estas actividades tienen por finalidad de que cada niño tenga la oportunidad de relacionarse con sus compañeros, establece sistemas de trabajo y juegos cooperativos. El Delmira está promoviendo con mayor énfasis
¿Qué aspectos del desarrollo del estudiante está considerando con mayor énfasis la compañera Edelmira? Si quiero que se relacionen espontáneamente con los demás compañeros, si quiero que se relacionen con todos sus compañeros, ¿qué está considerando más en su planificación la maestra Edelmira? Esto que ahorita, colegas, necesitamos urgente trabajar en el posible retorno de la presencialidad 2022. Posible retorno, ¿por qué? Porque pandemia no cree en nadie, no cree en leyes, no cree en normas, no cree en presidente, ni en ministro. Tiene la pandemia más fuerte, hay otro encierro y no hay presencialidad. Pero si hubiese, a buena hora, ¿qué es lo que tenemos que incluir muchísimo en nuestras actividades diarias? El desarrollo social de los estudiantes. Sin descuidar las competencias, ayudándonos de los enfoques transversales, es una necesidad urgente, colegas, en los primeros meses, por ejemplo, del año que viene, el desarrollo social. Lo hemos visto, desarrollo social es también habilidades sociales, habilidades emocionales, habilidades afectivas. Si no sé reconocerme, ¿cómo podré aceptar al otro? Si no sé aceptar al otro y no sé reconocerme, es porque no tengo desarrollo social dentro del nivel que debo ya presentar. Es importantísimo esto. A ver, en los últimos años se ha incrementado notablemente la preocupación de los educadores por abordar el problema de aprendizaje y del conocimiento de la perspectiva de una participación activa de los sujetos. Le estamos dando bastante importancia a la participación activa de los sujetos. Eso es lo que queremos hoy en día, que exista una participación activa. El eje básico lo constituye la reflexividad, la autoconciencia y el autocontrol, lo que estuvimos hablando hace un momentito. Esto tiene que sostenerse para una participación activa del sujeto. Si yo propongo participación activa, no es cuestión de que yo arme equipos, arme grupos, arme trabajo en pares, no. Yo, para procurar desarrollar bastante participación activa, también tengo que trabajar en los estudiantes la reflexividad por la metacognición, la autoconciencia por la autorreflexión y el autocontrol. En este contexto, se hace cada vez necesario que nuestros estudiantes mejoren sus potencialidades del aprender a aprender y aprender a pensar. El aprender a aprender y el aprender a pensar, ¿con qué está relacionado? Con la metacognición, con la autorreflexión, con el proceso autorreflexivo. De manera tal que juntos, con construir un aprendizaje de mejor calidad, este trascienda más allá de las aulas y permite resolver situaciones cotidianas. En otras palabras, se trata de lograr que los estudiantes sean capaces de autodirigir su aprendizaje y transferirlo a otros ámbitos de su vida. La participación de los estudiantes hace referencia, en este caso, al principio pedagógico. Si yo propongo como necesidad la participación de los estudiantes, donde ellos puedan autodirigir su aprendizaje, donde ellos aprendan a pensar, donde ellos aprendan a aprender, donde tengan una participación activa con otros, desarrollando su parte reflexiva, su autoconciencia y su autocontrol. ¿Qué estamos procurando? La autoeficacia se queda en que el estudiante conozca sus capacidades para ver con más claridad el logro de sus metas. Es parte del aprender a aprender. Es parte de la autodirigencia aprendizaje. El aprendizaje significativo. Mire, el aprendizaje significativo, colegas, se logra articulando dos cosas. El aprendizaje significativo se logra articulando dos cosas y encontrarle sentido a esa articulación. El saber previo con el saber nuevo. El saber previo con el saber nuevo. El saber previo es producto de ¿qué? De procesos cognitivos. El saber nuevo es producto de ¿qué? De procesos cognitivos que van a ser articulados al saber previo. El aprendizaje significativo tendrá la necesidad
de lograr que el estudiante desarrolle la reflexividad, desarrolle la autoconciencia y desarrolle el autocontrol? No. A o B. Si yo quiero que mi estudiante por sí mismo aprenda, ¿qué necesito? La A. Necesito que aprenda a pensar, necesito que aprenda a aprender, necesito que tenga autoconciencia, necesito que tenga autocontrol. ¿Qué se busca hoy en la escuela? Que los estudiantes sean más autónomos. Eso es lo que yo busco, que los estudiantes sean más autónomos. Si yo busco que los estudiantes sean más autónomos, para desarrollar su autonomía, tienen que aprender a pensar, tienen que aprender a aprender, tienen que tener autoconciencia, tienen que tener autocontrol, tienen que autodirigir su aprendizaje. Si autodirigir su aprendizaje es ejercer su autonomía, ¿cuál de las alternativas se articula mejor a eso? ¿El aprender haciendo o el aumento progresivo de la complejidad? Para mí es la A, profesor. Ya, cuando decimos aumento progresivo de la complejidad se refiere al cómo se van a aprender las competencias, al cómo se van a aprender las competencias. Pero para poder aprender las competencias, ¿quién tiene que asumir el protagonismo? El estudiante. ¿Quién debe de autodirigir su aprendizaje? El estudiante. ¿Quién debe de aprender a pensar? El estudiante. ¿Quién debe de aprender a aprender? El estudiante. ¿Quién debe de desarrollar la reflexibilidad, la autoconciencia y el autocontrol? El estudiante. Eso ayuda a que el estudiante desarrolle la competencia de manera progresiva, pero a través de aprender haciendo. A ver, para que quede un poquito claro. A ver, vamos a ver. El aprender haciendo. ¿Quién aprende haciendo? ¿Quién queremos que aprenda? El El estudiante. estudiante manipulando, Asumiendo un protagonismo, ¿verdad? vivenciando. Claro, vivenciando. Ahora, para que él vivencie su aprendizaje, tenemos que lograr que lo autodirija. Para que él vivencie su aprendizaje, lo tiene que aplicar en otros ámbitos de la vida. Para que él desarrolle su propio aprendizaje, tiene que aprender a pensar, tiene que aprender a aprender, tiene que tener una participación activa, tiene que ser reflexivo, tiene que ser autoconsciente y tiene que tener un autocontrol. Si no tiene autocontrol, si no tiene autoconciencia, ¿cómo podría aprender por sí mismo? Necesita todo esto de acá para poder lograr aprender por sí mismo. Es lo que buscamos hoy en la escuela. Una buena maestra hoy día, todas son buenas, pero lo que nos da la diferencia es el desempeño entre una y otra, es aquella, una maestra o maestro que mejor se desempeñe de acuerdo a los parámetros que el Estado quiere, es aquella maestra que le da más participación activa a los estudiantes. Aquella maestra que desarrolla más la reflexividad, la autoconciencia, el autocontrol del estudiante. Un estudiante que logra aprender a aprender, un estudiante que logra aprender a pensar, es un estudiante que autodirige su aprendizaje porque aprende haciendo. ¿Gracias a qué? A la mediación y acompañamiento de la maestra. ¿Ya? Por esa razón es la letra B. 9. La docente Inés tiene como propósito que sus estudiantes identifiquen las partes de su cuerpo. Inicia la sesión realizando el juego. Simón dice, por ejemplo, Simón dice, mueve la pierna, ¡eh! Simón dice, mueve el cuello, ¡eh! Todos los estudiantes participan de dicha actividad con interés. A continuación, le dice a sus estudiantes, el propósito de la sesión de hoy es que todos me aprendan a identificar las distintas partes del cuerpo. Ah, mire, para empezar, hace esto. ¡Qué bien! Continúa después de esto haciendo esto de acá. ¡Qué bien! Ahora dice, por favor, una vez que hayan pegado la figura en su cuaderno, van a tratar de poner al costado de cada una de las partes el nombre que le corresponde. Terminada esta tarea, cogen un libro de cuento de la biblioteca, leen voz baja en su sitio hasta que el resto termine. Dada la situación descrita, es evidente que se nota como consecuencia de esta actividad. ¿Qué se nota? Se nota que Inés propone actividades desafiantes y retadoras
a lo largo de toda la sesión. Empezó bien, ¿ah? Simón dice, hoy aprenderemos tal cosa. Muy bien, ahora saquen su cuaderno, peguen la imagen de al costadito de cada parte de la imagen y escriben el nombre. El que termina se va a la biblioteca, coge el libro que gusta, pero lee bajito, para no molestar al resto. ¿Hizo esto a lo largo de toda la sesión? No, no. A ver, será B, será C. Inés en todo momento, Sí. propone, ahora, pero vamos a ver, Inés en todo momento propone actividades que promueven la participación activa de sus estudiantes, en todo momento. A ver, pregunto, el que usted le pida a un estudiante, pega la figura en su cuaderno. Una vez que me pega la figura en tu cuadernito, escribes la parte que corresponde. Perfecto. Terminas esa tarea, coges un librito y lees en voz baja en tu sitio hasta que termine el resto. ¿Qué va a hacer el estudiante? Va a pegar su imagen y va a recordar cuáles son las partes y la va a escribir al costado. Esa es una participación activa. Yo creo que empezó bien con la dinámica. Siguió bien estableciendo el propósito, porque ambas actividades han motivado al estudiante. Pero cuando ella hace esto de acá, pierde el rol activo el estudiante, lo pierde. Es decir, lamentablemente se pierde la motivación, pues no se llega a conclusiones al final de la sesión, alejándose del propósito de la clase. ¿Cuál era el propósito? Que todos aprendan a identificar las distintas partes del cuerpo. Para lograr eso, ¿qué hubiese pedido usted? ¿Que se lo señalen en una imagen que usted le dio? ¿Usted hubiese pedido eso como producto? Si usted quiere que todos aprendan a identificar la parte del cuerpo como producto, ¿usted le hubiese pedido esto? Lógicamente que no. ¿Por qué? Porque le quita el interés, le reduce su desafío, reduce su reto, se aleja del propósito de aprendizaje. Letra B. A ver, ¿qué sale ahí? El desarrollo cognitivo es un proceso que se da en varias etapas. Si un estudiante puede realizar un ensayo de más de 5 páginas sobre un tema de actualidad, documentado y sustentado convenientemente, es porque se encuentra en qué etapa. A ver, usted pregúntese. ¿Un estudiante de primaria podrá hacer esto? Ojo, un ensayo de más de 5 páginas sobre un tema actual, documentado, fundamentado convenientemente. ¿Podrá ser un estudiante de primaria eso? ¿Qué diría usted, colega? Si un estudiante de primaria podrá construir un ensayo de más de 5 páginas sobre un tema de actualidad, documentado y sustentado convenientemente, si es que lo puede hacer, ¿cuál sería la respuesta? Sería B. Pero no, estamos hablando de un ensayo que tiene una estructura, dicha estructura requiere la madurez en la competencia, producción escrita, porque me piden más de 5 páginas sobre un tema actual, documentado y sustentado. Eso es propio de qué? Sería. Claro, muy bien. Eso es propio de un estudiante de secundaria, ¿no? No de primaria. Otro, a ver, 11. Cuando el estudiante es capaz de realizar clasificaciones y juegos de roles, podemos afirmar que se encuentra en la etapa del desarrollo cognitivo denominado. Cuando un estudiante es capaz de realizar clasificaciones y juegos de roles, ¿qué cosa es? Es un trabajo de socialización.
Clasificaciones es una característica del pensamiento lógico racional. Si las clasificaciones son características del pensamiento lógico racional y los juegos de roles es una actividad lúdica de socialización, ¿quiénes hacen actividades lúdicas de socialización? ¿Quiénes hacen actividades de pensamiento lógico a través de clasificaciones? Los operacionales concretos, sobre todo, ¿no? El estudiante de secundaria también lo hace, sí, pero de una forma más compleja. Juego de roles es una actividad que llama mucho más la atención a quién, a un estudiante de primaria. Usted invite a los estudiantes de primaria a hacer un juego de roles, va a tener usted la participación de todos, porque les gusta las actividades socializadoras. Pero un estudiante de secundaria, usted dice, vamos a hacer un juego de roles. Ah, mis, no, ¿para qué? No, qué roche, yo no hago eso, no, yo no hago. Tienen otra característica social. En cambio, el estudiante de primaria tiene más predisposición. A ver, la profesora Alicia ha sido designada para hacerse cargo del 5º grado de primaria. Ella trabaja de manera muy activa y didáctica e incluye en sus sesiones el uso de material didáctico. Sin embargo, ha notado que a los estudiantes les cuesta compartir los materiales, porque los estudiantes verbalizan, esto es mío, este es mi espacio, mira, me está interrumpiendo. ¿Qué acciones inmediatas debería tomar la docente de aula? Ella trabaja de manera bastante activa, dinámica, muy bien. Pero el ambiente aula que muestra estudiantes que verbalizan, esto es mío, este es mi espacio, no te comparto, no, no, no. Ante eso, ¿qué debería hacer usted como maestra de primaria? Profesor, las 4 me parece, ¿ah? Así, vamos, no se le dejen llevar por los distractores. Vamos, colega, a ver, ¿quién más? Gracias, profesora Claudia, por su aporte. La profesora debería de realizar actividades de reforzamiento para promover el respeto, la tolerancia y la asertividad de los estudiantes. Está bien promover la asertividad, la tolerancia, el respeto está bien, pero no como una forma de reforzamiento. Es parte de toda la actividad que hagamos. Descartada la profesora debería realizar actividades de reforzamiento para promover el trabajo colaborativo, la tolerancia entre todos los estudiantes. Está muy bien. Hay que promover el trabajo colaborativo, la tolerancia para que se conozcan, para que se respeten, para que puedan ellos trabajar comúnmente, pero no como una forma de reforzar. Debe ser parte de todas las actividades. B. La profesora debe planificar sesiones de reforzamiento que involucren el desarrollo del trabajo cooperativo y asertivo entre los estudiantes. Trabajo asertivo, sí. Trabajo cooperativo, sí, pero no como una forma de reforzamiento. O sea, de 8 a 1, todos trabajan como gustan. A partir de la hora de salida, media horita, me quedo para reforzar el trabajo asertivo. No, 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 no. La profesora debe realizar actividades a lo largo de su sesión donde se involucre el desarrollo del respeto, Permanentemente el claro, estudiante. permanentemente, no como una parte de reforzamiento. No, 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 no. No, es permanente la mejora de todo esto. Listo, alternativa D. A ver cómo le va la 13. Un docente se ha hecho cargo de un nuevo grado y durante los primeros días de trabajo ha detectado, ¿qué ha detectado en ese primer grado? Ha detectado manifestaciones de racismo, agresividad e intolerancia. Eso detectado. Por ello, está preocupado por determinar actividad y estrategia que le permita mejorar las relaciones de un modo democrático y formativo. ¿Cuál de las estrategias más pertinentes le podríamos sugerir al colega?
A ver, tenemos un colega que nos ha dicho, uy, en mi aula de clase los niños son racistas, agresivos, intolerantes. ¿Cómo podría ser para mejorar las relaciones de un modo más democrático y formativo? Ante esta inquietud, ¿qué le diríamos nosotros? ¿Qué le decimos que haga? Mira, colega, lo que usted tiene que hacer es llamar a los papás, que firmen un compromiso que sus hijos no van a hacer así. La A. No, lógicamente, la A, la D, no, pues no es imposible. Ya, mírame, a los chicos malcriados yo te sugiero que los pongas a un lado. A los chicos que vean un conflictivo, sácalos del aula y los tranquilos ya eso lo pueden manejar. No, imposible de hacer. A ver, A o B, fijar normas de convivencia con castigos. ¿Yo qué dije? Las normas no se utilizan para castigar, ni sancionar, ni reprimir. Las normas tienen una intención formativa. Entonces, ¿qué le pido? Planifica actividades que impliquen recreación, trabajo en equipo y debates, porque eso permite la interrelación entre los estudiantes. Alternativa, muy bien. 14. Los estudiantes de la maestra Rebeca del sexto grado de la institución educativa 40199 de Socabaya se encuentran sin motivación y poco predispuestos desde la llegada de la maestra. ¿Qué pasa con los chicos? Se encuentran desmotivados. ¿Por qué están desmotivados? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dicen? A ver, vamos a preguntarle a los chicos qué dicen. Piensa que en el aula no existe un trato justo por parte de la docente. Es vertical y poco comunicativa. Producto de ello, las responsabilidades no son asumidas de forma equitativa. Las relaciones entre la maestra y los estudiantes no es la más adecuada. No es la más adecuada. Rebeca ha notado la necesidad de acercarse al grupo de estudiantes y desea cambiar esta situación. Pregunta, ¿qué compromiso debería asumir Rebeca para restablecer el buen clima? A ver, en el colegio hemos encontrado a una colega que está pasando por esta situación. ¿Qué le pediríamos hacer? Sus chicos están motivados, no quieren trabajar, desde que la maestra ha llegado, no quieren nada trabajar, desmotivados. ¿Por qué? Porque piensan que la maestra es vertical, poco comunicativa, no hay equidad, está bien enfrentada la maestra con sus chicos. Ella dice, yo necesito acercarme a los estudiantes. ¿Qué debemos de cambiar? ¿Qué hacer para mejorar el clima? ¿Qué haría usted? Bueno, yo, igual que Rebeca, respiro profundo y sigo en la posición que tengo. ¿Y cómo mejora la Para mí es relación? la D, maestro. D. La D, a ver, vamos a ver. La A es imposible. Aplicar estrategias de juego que le permita conocer la opinión de sus estudiantes con respecto a sus logros. Ah, si usted hace eso, La D sería. claro, no, si usted hace eso, desatiende la necesidad que hay. Aplicar la estrategia de diálogo con sus estudiantes procurando ser empáticas, activas, mostrando su cambio de actitud. O letra D, aplicar con sus estudiantes, aplicar diálogo con sus estudiantes para que reflexionen acerca de sus estilos de comunicación entre compañeros. Ah, mire, otra vez leo la D. Aplicar diálogo con sus estudiantes para que reflexionen acerca de sus estilos de comunicación con o entre compañeros. El problema no es tanto entre compañeros. El problema es entre la docente y los estudiantes. Entonces, mejor que hacemos. Aplicamos estrategia de diálogo con mis estudiantes, tratando yo, maestra, de ser más empática y asertiva, mostrando así mi cambio de actitud. Porque los estudiantes están en contra de esa actitud que presenta la maestra. Y el problema no es en los estudiantes, el problema es la maestra. Alternativa, letra C. ¿Qué quiere decir empática? Ponerme en la situación del estudiante para entender mejor. ¿Qué significa ser asertiva? Mostrar mis incomodidades con respeto hacia ellos y respeto hacia mí. Y por último, a ver,
Fernando debe de organizar con sus estudiantes el comité de aula para elaborar el plan de trabajo. Sin embargo, ellos se muestran indiferentes y no desean participar por la experiencia negativa del año anterior. Este hecho le ha preocupado y por eso ha decidido desarrollar estrategias que le permitan revertir esta situación. ¿Cuál de las siguientes estrategias permitiría lograr una mayor participación democrática de sus estudiantes? A ver, ¿qué haría usted para promover la participación democrática de los estudiantes? A ver, colegas. ¿Cuál de las 4 actividades le daría mayor participación democrática a los estudiantes? Registrando situaciones de resolución de conflictos a través de un diario anecdotario. ¿De qué vale solamente tomar nota de lo que está ocurriendo? Lo que tenemos que hacer es lograr superar, afrontar el conflicto o dificultad. Esta letra C no es. B. Planificar diversas competencias a fin de que se puedan mostrar sus mejores habilidades y destrezas. La idea no es la competencia, la idea es lograr mayor participación democrática. A o B, lógicamente que es la letra A. Realizar dinámicas para que los estudiantes recuperen la confianza, ya que de acuerdo a la experiencia del año anterior, ellos no la tienen. Y participar en grupos de manera colaborativa para que se vayan involucrando mejor. Ahí tenemos entonces, colegas, las 15 casuísticas de hoy. Mañana, por favor, vamos a empezar un poquito más temprano para poder desarrollar todas las casuísticas. Tenemos 25, 30 casuísticas, de 4:30 vamos a trabajar hasta aproximadamente 7 de la noche. Dentro de algunas horas, los coordinadores les van a enviar la clase grabada y el enlace para el día de mañana. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Un repaso general de todo el temario. Las espero el día de mañana. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego. A ustedes, hasta luego, hasta mañana. Permiso, gracias.